gracias, mi hermana Mali. Ok, ya le di, siempre que me sale el aviso, pero gracias, de verdad, gracias a todos, que Dios me les bendiga. Es un gusto el saludarles una vez más. Y como decía mi hermana Mali, ya hoy es viernes, gracias a Dios, créanme, que yo le doy gracias a Dios por los viernes. Cuando uno comienza a entender el trasfondo de lo que es el sábado, el trasfondo de lo que significa ese reposo en nuestra vida, ese reposo espiritual, esa necesidad de conectarnos con el dador de la vida para que pueda darnos esa energía, esa vitalidad, esa fuerza para poder enfrentar toda la semana, pues definitivamente, ¿no? Nosotros, pues allí nos reanimamos, de allí podemos nosotros, queridos hermanos, el tomar esa fuerza. Así que yo le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, y a todos, feliz santo sábado, a los que ya lo recibieron, ¿ok? A todos los que están en la parte de Europa, incluso ya quizás en algunas partes en Estados Unidos ya están a punto de recibirlo. Nosotros aquí todavía nos quedan unas horitas, ¿okay? Unas cuantas horas para poder recibir el Santo Sábado. Pero lo cierto es que estamos gozosos, gracias a Dios, y recuerde que un día ya no lo recibiremos aquí en la tierra, ya estaremos con el Señor por toda la eternidad. Bien, llegamos al final de esta serie, apreciados. Para mí ha sido un gozo de verdad maravilloso. Para mí ha sido un gozo el hecho de compartir con cada uno de ustedes durante esta semana. Quisiera poder haber compartido más cosas, pero bueno, estamos allí full, ¿no? En paralelo con esto, ayer tuve otros estudios, ayer no, antier tuve otros estudios con un grupo en Venezuela, estamos hablando acerca, primero empezamos hablando de la naturaleza de Cristo, un tema maravilloso, un tema que hoy en día también debería la iglesia conocerlo y tratarlo, y luego empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, también un tema muy importante para este tiempo. Pero lo que les quería hacer ver es que a veces en todo ese actuar, ¿no? En todo ese caminar, y esta mañana pues estaba predicando también, estaba con un grupo de jóvenes, entonces en todo ese actuar uno a veces como que se cansa, pero créanme que como dije en una oportunidad, si me tengo que gastar y si nos vamos a gastar, vamos a hacerlo por el Señor. Si este hombre exterior se va gastando, el interior, como dice el apóstol Pablo, se renueva cada día, cada día. Y yo espero, apreciados hermanos, que esta semana haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y haya quedado claro el hecho de que la santidad no es una acción, es una realidad, es una verdad que el pueblo de Dios tiene que vivir, el pueblo que se prepara para ir a reinar con Cristo Jesús, el pueblo que se prepara para entrar en las mansiones celestiales, el pueblo que se prepara para ir al cielo, el pueblo que se prepara para estar con el Señor. Así que nadie puede venir a arrebatarnos esa realidad, nadie puede venir a arrebatarnos esa experiencia, nadie puede venir a quitarnos el hecho de nosotros consolidarnos y cimentarnos en esa maravillosa promesa. Sí, el pueblo de Dios está llamado a vivir en santidad. Así que vamos a iniciar. Voy a tratar de abarcar tres cosas y cerrar con el tema para entonces así poder culminar conforme a como Dios lo decía. Pero antes de hacerlo, vamos a volver a orar. Querido Señor, una vez más recurrimos al trono de la gracia. Una vez más, Señor, pedimos tu bendición. Una vez más, Padre Celestial, pedimos que tu Santo Espíritu nos asista. Padre bueno, te pido que el instrumento que tú has escogido me puedas, Señor, tomar y utilizar para gloria y honra de tu nombre. Perdona, Señor, mis pecados, úngeme conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad, Señor, y permite que no sean mis palabras, no sean mis pensamientos, sino todo sea dicho conforme a una, así dice Jehová. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo algunos textos de la palabra del Señor, porque estaba pensando, ¿no? Y decía ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que a veces algunos líderes, eh, eh, yo los llamo maestros de la nueva era, porque eso no tienen otro nombre, maestros de la nueva era, cómo algunos pueden decir y sacar textos fuera del contexto, cuando es una realidad en la palabra del Señor? Entonces, permítanme, de 33 versículos que tengo aquí, que son muchísimos más, permítanme compartir con ustedes algunos textos. Mire este, por lo menos. Primero de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo me hago una pregunta, yo digo, ¿será que cuando Pedro escribió eso, te lo escribió una iglesia que estaba militando, una iglesia que estaba luchando para mantenerse en medio de la crisis que estaba presente? ¿Será que esas palabras quedaron allí? ¿Será que pasó el tiempo y después de casi 2000 o 1990 años, no sé, entonces ya las palabras no tienen efecto? Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y será por los siglos de los siglos, porque es la verdad del Dios Todopoderoso. Y aquí Pedro le está diciendo a la iglesia que estaba en la dispersión en aquel momento, por los años 60 aproximadamente, ahora le está diciendo a la iglesia militante, a la iglesia final, al pueblo final, le está diciendo también que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, para que proclamen o para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense el detalle, el Señor nos saca de la mentira, el Señor nos saca del engaño y nos lleva a vivir en una experiencia verdadera. Querido hermano, es algo que creo que debe de quedar aquí colocado en el tapete. Nadie que diga tener a Cristo en su corazón pudiera pensar que puede tener alguna complacencia, alguna simpatía con el mundo. No existe esa realidad. Quiero compartir con ustedes otro texto. Primera de Pedro 1, 15 y 16, ya lo leyó nuestro hermano Molly, ella decía allí, Mali, perdón, decía, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y ahí Pedro no deja cabida para una opción. Allí el apóstol nos dice, bueno, si ustedes quieren, si a ustedes les parece, no. La Biblia sencillamente te da un imperativo, te da un camino correcto, te da un camino certero y te dice, este es el camino que el Señor pasó para su pueblo. Sé santo porque yo soy santo. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14, eso es algo contundente. O sea, si usted no vive en esa experiencia de santidad, pues entonces sencillamente no va a poder ver al Dios eterno y al Dios todopoderoso. Y termino con este versículo. Como les dije, son muchísimos textos que aparecen en la palabra del Señor. Pero termino con Efesios, capítulo número 5, versículo número 25, la parte final, y al versículo número 27. Vuelvo a repetir, Efesios 5, versículo 25, la parte final del texto, hasta el versículo número 27. Y dice allí lo siguiente, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, vuelve de nuevo el Señor está diciendo, yo muero por mi pueblo, yo muero por todo aquel que quiere creer en mí, yo muero por el pecador y el que me acepte, el que crea en mí, entonces va a pasar a vivir en nueva vida, va a vivir en santidad. Y la iglesia de Cristo está llamada a vivir en santidad. Entonces dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, mire, por más que yo siga buscando y por más que las personas traten de allí como que de decir, bueno, esto no puede ser, esto no es que no se puede vivir en santidad, es que esto no pudiera ser. No, sí, Dios está llamando a usted a vivir en santidad. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y se entiende que si yo estoy viviendo en esa experiencia de obediencia, de nuevo nacimiento, de una vida transformada, de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios, se supone que en esa experiencia, entonces el resultado, el fruto, por la gracia del Señor, por la dirección del Espíritu Santo, se llama santidad. Y la santidad me va a llevar a vivir apartado del mundo para entonces vivir para gloria y honra del Dios Todopoderoso. No existirá, mi querido hermano, no existirá en el reino de los cielos alguien que pretenda tener una santidad a media, ni siquiera va a ser levantado en el día que Cristo venga por segunda vez. Entonces, creo que son verdades que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros algo interesante. La santificación es un tema fundamental y para muchos puede ser controversial. ¿Por qué puede ser controversial? Porque sencillamente no terminan de entender que no podemos seguir viviendo en pecado. Sencillamente no pueden entender que tenemos que vivir separados del mundo. Sencillamente no pueden entender que no podemos vivir conforme a las cosas que dice el mundo. Se supone que ahora tenemos la gracia de Cristo Jesús. Supone que ahora el Señor es real y pleno. Aparece en vasos santos, mesas santas,
vestiduras santas, aparecen panes santos, aparecen lugares santos, aparece el lugar santísimo, pero fíjense que esas cosas fueron santificadas en el orden que Dios estableció. Pero el ser humano, o sea, usted y yo, que tenemos una mente que nos ayuda a razonar y nos ayuda a pensar, entonces, en función de la decisión que yo tome, voy a vivir en obediencia al Señor, voy a vivir en armonía con su voluntad. Y esa armonía y esa obediencia y esa realidad, porque yo decido, la Biblia dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, también Pablo dice, también el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, fíjense que son parámetros que nos están diciendo que usted ante la verdad del Señor, usted toma una decisión. Entonces, no puede ser que yo entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios, entonces pretenda vivir fuera de la verdad del Dios eterno. Cuando uno revisa, hermano querido, y hace un estudio exhaustivo de lo que la hermana Elena presenta en sus escritos, se da cuenta que para ella la doctrina de la santidad es algo real, es algo verdadero. No es una experiencia mística, no es una experiencia emocional, no es una experiencia de una hora, no es una experiencia de momento, no, es una experiencia diaria donde usted muere al yo, donde todos los días usted muere para entrar en ese proceso que se llama santificación, que vamos a seguirlo llevando hasta cuando usted descanse, conforme a la voluntad del Señor, si el Señor lo quiere así, o hasta cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces, fíjense algunas cosas que ella decía. Dice, la doctrina de la santificación verdadera es bíblica. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 522. Y luego ella agrega, en el libro Fe y Obras, dice, el honesto buscador de la verdad encontrará en la palabra de Dios la regla para la santificación genuina. Si esto lo que está escribiendo ella es real, entonces quiere decir que dentro del pueblo de Dios hay gente que no es honesta y que no quiere saber nada de estas cosas. Por eso es que usted ve que entonces los caínes, así lo hemos llamado durante todos estos días, chocan con los Abel. Abel quiere hacer la voluntad del Señor, Abel quiere vivir conforme a la voluntad del Señor, pero Caín quiere hacer las cosas a su manera. Usted conoce el resultado. Entonces, para la señora Elena White, para la sierva del Señor, la santidad era también vivir en conformidad con la voluntad del Señor. Ahora, cuando ella dice que vivir conforme a la voluntad del Señor no era algo emocional, no era algo sencillamente pasajero, no, era el hecho de vivir en una experiencia, y me gusta mucho esta cita, que pone entonces todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu Santo. ¿Eso dónde está? Eso está en fe y obra. ¿Qué quiere decir eso? Que mis gustos se refinan, ¿por qué? Por la santidad. Que mis pensamientos se refinan, ¿por qué? Por la santidad. Que mi vida entera se refina por la santidad. Y ese refinamiento no es vivir, como dicen hoy por allí, ¿no? Carne santificada. Eso lo vamos a tocar más adelante. No, es una realidad, no es algo externo, no es algo que yo me coloco para decir, bueno, es que yo soy santo porque hablo bien, yo soy santo porque me siento bien, yo soy santo porque trato de aparentar hacer las cosas bien. No, esto no se trata de apariencia, eso se trata de una vivencia plena, completa, donde el pecado entonces sale de mi vida, donde el pecado es sacado de mi vida, porque ahora yo decidí, como Cristo Jesús, depender totalmente de una, si dice Jehová. Ahora, que otros no lo entiendan, queridos hermanos, que otros no lo puedan comprender, mire, nosotros tenemos que seguir adelante y debemos de darle gracias a Dios. Todos los días debemos de darle gracias a Dios porque este mensaje solemne nos alcanzó y porque el Señor ha tenido bien meternos, incluirnos dentro de ese remanente fiel que se prepara para recibir al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno. Ahora recuerde, eso exige de nosotros una responsabilidad eterna. Y así nosotros podemos seguir viendo algunos conceptos que presenta la hermana Elena G. de White, que ella incluso dice que la verdadera obediencia, dice ella, eso está en Fe y Obra, en la página 67, dice la obediencia a la ley de Dios es santificación. Y también ella agrega, dice la santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Ahora, yo tomo esas dos citas y digo,
¿Cómo alguien que dice que ama al Señor, cómo alguien que pretende decir que va al reino de los cielos, todavía sus gustos no han sido refinados? Todavía sus pensamientos se debaten entre si me gustan estas cosas del mundo o me gusta aquello. Todavía, ¿por qué? Alguien que está en la iglesia, que dice ser parte del pueblo de Dios, todavía dice, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo tocarlo? ¿Por qué no puedo mirarlo? Yo creo que Siacán, voy a tomar este ejemplo, Siacán cuando entró a Jericó, se hubiera detenido y hubiera dicho, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? El Señor nos acaba de decir a través de Josué, entren, ni siquiera toquen el anatema, ni siquiera toquen lo que está mal, no entren y hagan lo que tienen que hacer y salgan. O sea, ¿qué pasaba en el corazón de este hombre que estaba en el pueblo? Sencillamente no tenía esa conexión diaria con el Señor y había perdido, y por encima de todo estaba la ambición, el querer tener, el querer desear. Y creo, apreciados hermanos, que no necesitamos tener 4 dedos de frente ni tener estudios teológicos para comprender que lo mismo que arrastró a Satanás era lo mismo que estaba en ese corazón, y es lo mismo que está en el corazón de todos aquellos que pretenden cuestionar a Dios y decir, no se puede. No, sí se puede en el nombre de Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados a vivir en santidad. Entonces, en esa experiencia podemos obedecer y vivimos en armonía con la voluntad del Dios Todopoderoso. Ella también declara el hecho de que nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en el pecado. Me gusta mucho esa definición, y esa definición la encontramos nosotros en Fe y Obras, también en la página número 30. Y ahora, ¿por qué? Porque es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo, da lo mismo que obedezca la ley de Dios o que la desobedezca. Y esto es terrible, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que usted ve que hoy en día se hace fácil hacer muchas celebraciones extrañas, participar de muchas cosas extrañas, presentar muchas cosas extrañas fuera de qué, fuera de la voluntad del Señor. Un paréntesis aquí que quiero colocar. Si nosotros o si la iglesia entendiera la solemnidad y la santidad del Santo Sábado, creo que muchas de las cosas que se hacen hoy en día a la ligereza no se harían. ¿Saben por qué? Porque la santidad que exige el encuentro con Dios, el encuentro de entender que Dios desde la creación apartó un día, lo bendijo, lo santificó, y Él espera que nosotros podamos vivir en esa experiencia. Eso exige de nosotros una preparación para poder entrar al Santo Sábado. Sencillamente llegar a la iglesia. No es que yo me acordé y empecé a contar, no, es una preparación plena para el encuentro con el autor de la creación, con el autor de la vida, con el dador de la vida. Pero, como dice por el comentario, se tiene en poco el sábado. Y creo que el pueblo tiene que ser sacudido, la vida tiene que ser sacudida de las personas de la iglesia de Dios, para que puedan salir de esa tibieza espiritual y puedan entonces entender esa solemnidad. Entonces, no puede ser que usted o a mí, vamos a incluir nosotros, no puede ser que usted y a mí nos parezca bien como que si obedezco o no obedezco la ley de Dios. No, la santidad me lleva a vivir en armonía con el Señor. ¿Por qué? Porque la santidad produce un desprendimiento de las cosas del mundo. La santidad produce una separación completa del mundo. Quien no viva en esa realidad, mi querido hermano, está viviendo de manera falsa su vida espiritual. Necesita caer de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame a que muera yo para vivir conforme a tu voluntad. La santidad entonces es una integridad, es una entrega, es un servicio. ¿En qué sentido? Escuchen esta cita, se encuentra en El deseo de toda la gente, la página 509. Dice, la santidad es integridad para con Dios, es la entrega total de corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Oh, hermano querido, los principios del cielo sencillamente me llevan a comportarme como un ciudadano del reino celestial. Así de simple, así de sencillo. Entonces se supone que toda mi vida se convierte en un testimonio para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos permitir esa obra que yo no puedo hacer en mi corazón. La santidad también tiene que ver con la justicia impartida. Mire esta cita, de seguro usted la conoce. Mensaje para los jóvenes, la página 32 dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Ahora, fíjense,
Voy a retomar eso. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Esa se imparte diariamente en nuestra vida. Usted se levanta en la mañana, usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, usted coloca a Dios en primer lugar, usted le entrega al corazón todos sus planes, toda su vida, y Dios comienza a actuar en su vida. Y en el diario caminar, en medio del conflicto, usted decide permanecer fiel al Señor. Dios le imparte justicia, Dios le imparte justicia. Ahora, él no queda allí la cita, sigue diciendo, la primera es nuestro derecho al cielo. ¿Por qué? Porque por Cristo soy salvo, por gracia de Cristo Jesús soy salvo. Y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Y esa idoneidad no se va a completar, escuchen bien esto, no se va a completar porque es que yo crea, yo crea que, bueno, esto lo puedo hacer a medias o no, no, no. Esa idoneidad se complementa diariamente y si yo muriera hoy, yo puedo estar seguro de que por la gracia de Cristo Jesús, por la gloria de Cristo Jesús, yo seré levantado cuando Él vuelva en las nubes de los cielos. Entonces, esa es la santificación que yo necesito en mi vida. Entonces, es evidente que la santificación debe interpretarse como la impartición cotidiana de la justicia de Cristo Jesús. Y si la justicia de Cristo Jesús se derrama en mi vida, ¿cómo puedo yo parecerme al mundo? ¿Cómo puedo yo parecerme a las cosas que están en este mundo? No es emocionalismo religioso, no, es una verdad, es una realidad. Esta cita me gusta muchísimo, Consejos para la Iglesia, la página 88 y 89. Existe en el mundo religioso una teoría sobre la santificación que es falsa en sí misma y peligrosa en su influencia. Prescinde de la razón y el juicio, depende totalmente de sus sentimientos, basando sus pretensiones de santificación sobre las emociones que tengan en una oportunidad determinada. La santificación no se produce porque yo me levanto y digo, hoy me levanté porque hoy quiero ser santo. Hoy me levanté con la intención de ser santo. No, eso es fracasar completamente en la vida. Eso es ya estar fuera de la voluntad del Señor. Usted no se levanta un día y dice, bueno, yo hoy voy a ser santo, mañana no voy a ser santo. No, es una realidad, es una experiencia completa. Se supone que Cristo me saca del engaño, me saca de la mentira del mundo y me lleva a vivir conforme a su voluntad. Por eso, la santificación no tiene nada que ver con el vuelo de las emociones, no tiene nada que ver con mis emociones. No, son dos cosas muy diferentes. Yo soy santo, mi mente se santifica y mis emociones carnales son sometidas a Cristo, son sometidas a Cristo. Entonces, ahora Cristo santifica todas mis emociones en el buen sentido, ¿ok? Creo que entienden esto. Entonces, ahora lo que hago, cómo me expreso, cómo vivo, cómo pienso, cómo actúo, entonces ahora lo hago para la gloria y la honra del Señor. Y les pongo un ejemplo sencillo para que podamos entender esto. Cuando aquel hombre, aquel escriba le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Recuerden ustedes, Jesucristo le dice, bueno, mira, viene un sacerdote, venía un hombre, le dijo Jesús, venía un hombre y fue atacado por ladrones y quedó allí malherido. Entonces luego le dice, viene un sacerdote y pasó. ¿Por qué el sacerdote no se detuvo? Porque para él la santidad era externa. Y si ensucia mi traje, y si ensucia mi ropa, ¿y qué van a decir? ¿Y qué pueden decir de mí? Además, ese hombre está golpeado allí y yo me puedo contaminar y yo soy el sacerdote. Pasó el levita y el levita pasó de largo. Dice la Biblia que el levita se detuvo y miró. ¿Por qué siguió de largo? Porque para él también lo más importante era lo que tenía que hacer. Entonces para él la santidad también era algo externo. ¿Y quién va a prender el candelabro? ¿Y quién va a mover las cortinas del santuario? ¿Y quién va a recibir el sacrificio? Y fíjense que las acciones que estoy nombrando están en función de lo que Dios había ordenado. Pero luego Jesús, de manera magistral, entonces dice, pasa un samaritano. Los samaritanos no eran queridos por los judíos, porque los veían como algo que ni siquiera podían mencionarlo. Entonces él, que entiende que la santidad es un servicio, es una entrega, es un vivir conforme a la voluntad del Señor, entonces él entiende que así como él es santo por la gracia del Señor, ese que está allí tirado, que necesita, también merece la santidad para que pueda vivir en la armonía del Señor. Entonces él se detiene y manifiesta, hermano querido, lo que la santidad produce en mi corazón: obediencia basada en el amor al Señor, y yo puedo honrar y glorificar el nombre de Cristo. Entonces lo tomó, lo curó, lo llevó, lo sanó, pagó, le dio, y cuando pasó le dijo, mira, aquí te doy más dinero para que pague todo lo que él gasta, y cuando yo venga, entonces yo te lo repongo. O sea, él hizo un servicio total, completo, que se produce en la vida de una persona
que es transformada. Él no se detuvo por emociones a decir, y si me ven, y si no me ven, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces cuando Jesús le devuelve la pregunta, aquel hombre le dice, dime quién actuó con misericordia, dime quién actuó con misericordia. Entonces le dice, el que lo ayudó, entonces le dice, entonces ¿quién es el prójimo? ¿Quién fue mi prójimo? Entonces el hombre, en vez de decir, el samaritano fue el que actuó con misericordia, no lo pudo decir, tuvo que decir, bueno, el que hizo el bien. Entonces Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Y hoy el Señor también está diciendo a la iglesia lo mismo. Está llena de obras, está llena de orgullo, está llena de conocimiento propio, está llena de muchas cosas que no están bien. Y el Señor te está diciendo, es necesario que entres en un proceso de santificación. ¿Para qué? Para que hasta nuestra alabanza pueda honrar y glorificar el nombre de Jesús. Y cuando chocamos con esas realidades, entonces el Señor le dice, bueno, cambia, transforma tu vida, permite que yo pueda ungirte, que permite que yo pueda transformarte, permite que mi Espíritu Santo pueda llevarte a esa realidad, a esa experiencia que se llama santificación. Entonces, no es un vuelo de emociones, no es que yo siento una emoción determinada hoy, no, es una realidad, es una verdad, es una experiencia completa que me lleva a vivir conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. No es un orgullo espiritual, hermano querido. La santidad no es un orgullo espiritual. No significa impecabilidad o carne santificada. ¿Saben ustedes que hoy en día hay gente que cree en esto de la carne santa todavía? De la impecabilidad de la carne. Y usted lo ve. Yo no estoy diciendo que no se arregle para ir a la iglesia, no, yo no estoy diciendo eso, porque ya más tardecito tengo que afeitarme, ¿no? Y le pido disculpas, porque ha sido esta semana un poquito difícil, pero ya uno comienza a acicalarse, a arreglarse, busca la mejor ropita, pero esas son cosas que nacen de adentro del corazón, porque quiero presentarme bien delante del Señor, pero yo no saco nada con arreglarme, con acicalarme, yo no saco nada con ponerme una corbata muy costosa, llegar a la iglesia, sentarme muy recto, tener la mejor Biblia, cantar de la mejor manera, si yo volteo y soy capaz de mirar al otro y en mi mente pensar cualquier cantidad de cosas. Eso no significa santidad. Esa santidad tiene la capacidad de que usted pueda darse para que otro que según la condición del mundo no merece nada, pueda recibir de la bendición y de la gracia del Señor. Entonces, la pretensión de impecabilidad deshonra a Dios, deshonra al Señor. Fíjense en esta cita. La aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el tal asevera dista mucho de ser santo. ¿Eso está dónde? Eso está en Conflicto de los Siglos, la página 526. Y aquí viene ahora una cita que es mal utilizada por los que dicen no se puede vivir en santidad. Se la voy a regalar. Está en los Hechos de los Apóstoles, en la página 448. Hechos de los Apóstoles, la página 448. Y dice lo siguiente, dice, mire, mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dura la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar en el cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. Y ahí se queda. Y dice, vio que no se puede ser santo. Vio que la misma escritura dice que no. No, pero la cita sigue. Y la cita dice, la santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. O sea, en pocas palabras, usted puede en Cristo, usted se fortalece en Cristo y todos los días usted muere y todos los días usted vive en santidad. Lo que pasa es que Satanás nos ha enseñado, o Satanás le quiere enseñar a la iglesia, vamos a decirlo así, que usted puede vivir el hoy, usted lo puede vivir de aquí a 3 meses. Entonces, planifíquese, ¿no? Lleve una vida planificada, sí, está bien, planificar, yo no estoy diciendo que no. El problema es que a nivel espiritual y en esta guerra espiritual, todos los días debo de morir y todos los días debería de vivir como si Cristo viniera hoy. Entonces, diariamente estoy muriendo al yo, muero al yo y vivo en santidad, vivo en santidad, vivo en santidad. Y cuando venga mi Señor, me encontrará haciendo así. Y seré salvo. ¿Por qué? No porque lo hice bien, no, por la gracia de Cristo Jesús. Mire, el que vive en santidad, ni siquiera está diciendo, Señor, mira cómo estoy. No nos parecemos al fariseo. Mira que yo ayuno, mira que yo hago, mira que yo hago esto. No, a mí nos parecemos al publicano, ¿no? Todos los días, Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a hacer tu obra, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y así, apreciados hermanos, pudiera compartir con ustedes muchos más conceptos de lo que en el espíritu de profecía nosotros podemos encontrar. Quiero cerrar esta parte para ir ya a entrar entonces en los 3 imperativos que nos faltan. Créanme que no los he olvidado. Entonces, decirle cómo
cómo según esto, o cómo según el Espíritu de Profecía, pudiéramos nosotros lograr la santidad. Primero, para la aceptación, eh, para tener la santidad, debemos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús por medio de la fe. Y eso me tiene que llevar a tener una comunión diaria con Él. Eso quiere decir que si yo miro a Jesús, si yo miro a Jesús, quien intercede en el santuario celestial, dejo de mirarme a mí para mirarlo a Él. Hay una cita que está en Maranata, no la recuerdo ahorita, sé que está entre el 2 y el 4 de agosto, entre el 2 y el 4 de agosto, allí está, y dice que la misma obra de purificación que se realiza en el santuario celestial debe de realizarse en mi corazón. ¿Sabe lo que eso significa, apreciado hermano? ¿Sabe lo que eso significa? Que usted y yo deberíamos estar entonces en armonía con la obra que Cristo hace. Cristo purifica, su corazón se purifica. Cristo limpia, su corazón se limpia. Cristo intercede, usted se acerca al trono de la gracia. Pero ¿qué nos han enseñado a nosotros? ¿O qué están pretendiendo enseñar? Usted puede vivir tranquilo. Es verdad, hay una obra en el cielo, pero usted puede vivir tranquilo. No, deberíamos de estar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando venía el día de la expiación, ¿qué hacía? Oraba y ayunaba y clamaba al Señor, porque ellos oraban para que no le pasara nada a Aarón, que estaba metido allá, y para que los pecados fueran perdonados cuando se completara todo el proceso. Hoy en día la iglesia debería estar orando y ayunando y clamando. No estoy diciendo que usted está ayunando toda la vida, no, pero deberíamos estar conectados, viviendo en fidelidad, viviendo en consagración, en pocas palabras, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Eso significa santidad. Santidad es vivir en la presencia y en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Elena White resalta el hecho que es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete, escuche, sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de la verdad. Eso está en Hechos de los Apóstoles, la página 424. O sea que si el Espíritu es el que detiene, es el que refrena el pecado. El Espíritu es el único que puede sacar el pecado de mi vida. El Espíritu es el que me puede llevar en obediencia. ¿Qué pasa? Porque a veces actúo como si no pasara nada y actúo conforme al mundo. Es porque el Espíritu Santo no ha hecho una obra en mí. Se supone entonces que no estoy en santidad. Y en santidad entonces es aceptar la voluntad de Dios y la palabra del Señor. Me gusta mucho porque ella también dice, la palabra de Dios es el medio por el cual se logra nuestra santificación. Es de mayor importancia entonces que nos familiaricemos con las sagradas instrucciones de la Biblia. Mire, yo estoy convencido que si usted, eso está en Reflejemos a Jesús, la página 93. Yo estoy convencido que si usted y yo nos proponemos con la ayuda del Espíritu Santo estudiar la palabra del Señor, pero que Dios habla primero a mi vida, vamos entonces a ser siervos útiles para la gracia del Señor y vamos a comenzar a cambiar. Entre más coma de la palabra del Señor, entre más me deleite de la palabra del Señor, más voy a rechazar. Pero el que come la palabra de Dios, o el que estudia la palabra del Señor para refutar a otros y para cuestionar a otros, no está haciendo nada, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como una espada de doble filo, que corta, penetra hasta los tuétanos y me dice, tienes que vivir separado del mundo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia me dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mi querido hermano, mire, yo pudiera seguirle dando muchas más citas con respecto a esto, pero como podemos ver, entonces, en los escritos de la hermana Elena White es algo real, es algo verdadero. Entonces, ahora sí, con todo esto en mente, podemos regresar entonces a donde quedamos en nuestro tercer imperativo. Entonces, tenemos que volver ahora a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13 al 21. Ya vimos el primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vimos el segundo, sé sobrios, nefo. Y ahora vamos a ver el tercero. El tercer imperativo lo encontramos allí en el versículo número 13, donde Pedro dice, esperad por completo. Espera completo. Voy a tomar esa frase. Esperad por completo. En griego se escribe teleios el piso. Teleios el piso. ¿Qué significa teleios el piso? Teleios el piso habla de una seguridad completa. Yo le hago una pregunta a usted para reflexionar. ¿Para usted es una seguridad verdadera la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Para usted es una verdad real en su corazón y en su vida la venida de Cristo Jesús? Si usted me dice que sí, si usted escribe un amén, entonces yo le preguntaría, como yo me pregunté una vez, entonces, ¿cómo estoy viviendo? Pero si usted me dice que no, entonces yo le voy a decir,
cuando entonces va a empezar a ser una seguridad en mi vida. Pedro le estaba diciendo a la iglesia, mira, si tú quieres vivir en santidad, tú tienes que esperar por completo en la verdad del Señor. Esperar por completo en la verdad del Señor es pararme en la roca, es pararme en la verdad, es enfocarme en lo correcto, es enfocarme en la correcta esperanza de la venida de Cristo. Y esa realidad, apreciado hermano, debe de llevarnos diariamente a cambiar mi vida, debe de llevarme a una experiencia totalmente nueva. Más adelante, en 2 de Pedro 3:11, Pedro dice, todas estas cosas van a ser quemadas. ¿Por qué aferrarnos a estas cosas materiales? Entonces, ¿cómo vivimos tú y yo? Porque si la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús impacta mi vida, se supone que mi testimonio es real y es verdadero. Hace mucho tiempo escuché una historia acerca de una vez que Alejandro Magno, el gran emperador griego, pasó revista a sus soldados. Y uno de sus comandantes le dijo, Alejandro, ¿sabes que aquí dentro de tu ejército hay un soldado que se llama Alejandro como tú? Y Alejandro pensó que le iban a decir, bueno, si se llama como yo, mínimo tiene que actuar en la medida posible como yo. Entonces el comandante que estaba allí con él, dice la historia, le dijo, no, él no actúa como tú. Él es desobediente, él a veces hace las cosas a su manera, él no le gusta acatar órdenes, etc. Y Alejandro dice la historia que reunió un día a todos sus soldados, los reunió a todos. Y comenzó a pasar revista y comenzó a buscarlo, hasta que llegó aquel hombre. Y cuando lo vio le dijo, ¿es verdad que tú te llamas Alejandro? Y aquel hombre le dijo, sí, yo me llamo Alejandro. Entonces dice la historia que Alejandro Magno le dijo, tienes dos opciones. Una, o te cambias el nombre, o comienzas a vivir en función del nombre que tienes. Yo no sé si está entendiendo el punto, pero yo creo que Dios debería de mandar un ángel, ¿verdad? Mandar un ángel y que se sentara en nuestra cama y nos dijera, mira, tú dices ser cristiano. Sí, bueno, yo vengo de parte del Señor Todopoderoso a decirte, o te cambias el nombre, o sencillamente comienzas a vivir conforme a la voluntad y conforme al valor que tú tienes hoy en día. Sí lo entendemos, apreciados hermanos. Por eso es que cualquiera que venga con teorías extrañas o que venga con cosas extrañas, no se puede vivir en santidad, no. Dígale que no, dígale que sí se puede, porque es un deseo del Señor, es un mandato del Señor. Mire esta cita, Exaltada Jesús, 19 de abril. Exaltada Jesús, 19 de abril, dice, el nuevo nacimiento consiste, escuche, el nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos y tendencias nuevas. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una nueva vida han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas darán evidencias de su relación con Cristo. Ahora, yo no necesito, hermano querido, tener un conocimiento muy amplio para poder entender aquí que Dios me está diciendo a mí. Se supone que si tú has sido comprado, transformado y ahora vives en esta experiencia que se llama nuevo nacimiento, que implica santidad, tu carácter, tu vida va a dar evidencias de Cristo Jesús. Lo que pasa es que nosotros pensamos y creemos que si yo, nosotros en Venezuela tenemos un dicho, ¿no? Dicen, lleven 1 kilo de amor. ¿Qué es llevar 1 kilo de amor? 1 kilo de amor es que usted agarre y lleve una harina, lleve unos frijoles, lleve unas habichuelas, lleve unos panes, y lo llevó y lo puso allí en una cesta. Entonces se reúne usted y agarró y entonces se lo dieron a alguien que lo necesitaba. Eso está bien, eso está bien. Pero mire, usted puede dar su carro si usted quiere, usted puede dar su dinero si usted quiere, usted puede dar su casa entera si usted quiere, usted puede ir al mall y usted puede comprar todo, no sé, 100, 200 dólares, no sé cuánto, 300 dólares en el mercado y usted puede llevarlo a la iglesia y que la gente diga, wow, mire el hermano Dani cómo es de generoso. Eso no es el nuevo nacimiento, porque el problema no son esas cosas, el problema está en mi corazón. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a darle el corazón al Señor? Decirle, Señor, aquí está todo mi corazón. Por eso es que el joven rico no pudo adquirir la bendición de Dios, porque él tenía muchas posesiones aquí. Para él era más importante lo externo. Por eso es que Judas no pudo alcanzar la salvación. Pero por eso es que Pedro, cuando vio su realidad, cuando vio lo que había hecho, cuando vio que Cristo le había dicho, me vas a negar, y le negó, él pudo salir y caer de rodillas. Dice el Espíritu Profecía que llegó al lugar donde estaba Jesús momentos antes y le había dicho más de 3 veces, no puedes orar conmigo, Pedro, no puedes orar conmigo. Y ahí cayó de rodillas y le pidió perdón al Señor. Y Pedro es el que nos está diciendo después, tienes que ser santo.
¿Por qué? Porque la experiencia de santidad, apreciado hermano, transforma por completo el corazón y nos hace idóneos por la gracia de Cristo Jesús para estar con Él en el reino de los cielos. Pablo lo dice de una manera diferente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en la experiencia de la santidad, dice Elena White en los lugares celestiales del 15 de enero, en los lugares celestiales del 15 de enero, dice, son implantados nuevos pensamientos, son implantados nuevos sentimientos, son implantados nuevos motivos. Se establece una nueva norma de carácter. ¿Cuál? ¿La del mundo, la de los hombres, la de los gurús de la nueva era? No, la vida de Cristo. La mente se cambia, las facultades se despiertan para actuar en nuevas líneas. El hombre no es dotado con nuevas facultades, sino que las facultades son santificadas y la conciencia se despierta. Y a mí esa cita, mis queridos hermanos, me pone a pensar. Y digo, Señor, ¿será que yo todavía tengo mi conciencia dormida? ¿Saben lo peligroso en este tiempo que estamos viviendo, a punto que se cierre la gracia? Que cuando usted y yo decimos, sí, ya viene la ley dominical, sí, mira, el papado ya se va a levantar, sí, mira, ya está sanando su herida mortal, sí, mira, están a punto de que ocurran cosas, y mi conciencia sigue igual, mi querido hermano. Creo que es para pensarlo, creo que es para reflexionarlo. Entonces, yo no puedo vivir en la premisa del mundo. ¿Cuál es la premisa del mundo? Lo que es costumbre es normal y lo que es normal es correcto. No, eso no lo puede vivir un hijo de Dios, porque lo que es costumbre en el mundo no es normal, y lo que es normal en el mundo, y creo que no tengo que identificarlo, porque usted prende la televisión, usted lee las noticias, usted nada más se mete por las redes sociales, usted se da cuenta la perversidad y la degeneración con la que está viviendo el mundo. O sea, eso no puede ser normal en la vida de un hijo de Dios. Por eso Pablo dice, ¿no? Se lo escribió en la iglesia de Roma, le dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa es la única manera, apreciados hermanos, en esa experiencia verdadera que yo puedo vivir. Esa es la experiencia, la renovación mental que yo puedo tener en cambio de pensamientos, un cambio completo para que entonces yo pueda vivir en santidad. De resto voy a seguir igual, voy a seguir diciendo, bueno, pero es que el pecado tampoco es así, el pecado es tan difícil, bueno, pero es que eso fue Eva, pero es que eso fue Saúl, pero es que eso fue David, yo no, es el mismo punto, la misma situación, es la misma exigencia de Dios. Tienes que vivir en santidad, tienes que obedecer mi ley, tienes que obedecer toda mi voluntad, vivir conforme a mis designios. Entonces, tenemos entonces ahora el cuarto imperativo. El cuarto imperativo lo conseguimos en el versículo 14 y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hasta ahí lo vamos a dejar. El versículo 14. Ahora, hay algunas palabras bien interesantes. Fíjense en esto. Vuelvo a repetir el texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Obedientes. Obedientes, en griego es hupakoe. Hupakoe. Hupakoe es sumiso, dispuesto a oír y a someterse. Conformarse es sugesmatizo, es decir, no lleves el mismo patrón, Y vuestra ignorancia es proterón anoia, pasado anterior. Si yo agarro eso y lo meto en el texto, entonces el texto diría algo como esto: como hijos sumisos y obedientes que escuchan y se someten, no lleves el mismo patrón de antes, no te amoldes a lo que estaba antes, no te amoldes a las cosas del mundo estando en tu pasado anterior. Vean lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro sencillamente nos está diciendo de una manera muy centrada y muy puntual y muy contundente, nos está diciendo, si tú tienes a Cristo, entonces lo que tú escuchas, alaba a Dios. Si tú tienes a Cristo, lo que tú miras, alaba a Dios. Si tú tienes a Cristo, lo que tú vives, alaba a Dios. Si tú tienes a Cristo, lo que tú eres, alaba al Señor. Entonces, mi querido hermano, quien vive en santidad no puede decir que es hijo de Dios y entonces estar en las tinieblas
de este mundo. Eso no es así, eso es mentira. O sea, no podemos vivir incongruencias espirituales. No podemos vivir incongruencias espirituales. Palabras de vida del gran maestro, la página 332. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, tan solo cuando el egoísmo está muerto, palabras de vida del gran maestro, la página 332, tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón, el amor hace fragante la vida. Tan solo entonces, escuche, tan solo entonces Cristo mora en el alma. ¿Cuándo? Cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada y cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida. Allí reina Cristo y entonces somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. Y aquí yo tengo anotado en el esquema del tema una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijeron, y eso que eres cristiano? Y eso que eres cristiano. Imagínate que no fueras cristiano. Estamos viendo la importancia entonces de la santidad. Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 342, dice lo siguiente. El yo es difícil de conquistar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, por lo que están tomando nota, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 342, el párrafo 2, dice, el yo es difícil de conquistar. No es fácil traer la depravación humana, y yo digo, ¿por qué ella dice así? Porque esa no es nuestra realidad. Sin Cristo Jesús es mi realidad. Sin Cristo Jesús soy esquizofrénico. Y perdonen que se lo diga, hermano querido. Sin Cristo Jesús tengo depravación. Sin Cristo Jesús soy egoísta por naturaleza. Así de simple. No tengo otra opción, hermano querido. No tengo otra opción. Entonces, no es fácil traer la depravación humana en todas sus formas a la sujeción del Espíritu de Cristo. Aún así, escuche esto, aún así, todos deberían quedar impresionados con el hecho de que a menos que ganen la victoria por menos de Cristo, no tienen esperanza. Entonces ella agrega algo importante. La victoria es alcanzable porque con Dios nada es imposible. Con su gracia ayudadora es posible vencer todo mal temperamento y toda la depravación humana. Pero usted decide. Entonces ahora yo le hago la pregunta. ¿Decide usted por el Señor? ¿Es usted obediente al Señor? Porque estamos hablando de que la obediencia tiene que ser real. Estamos hablando de que la decisión tiene que ser real. Estamos hablando de que el amor de Dios tiene que ser real en mi vida. Y eso me lleva a vivir en esa experiencia plena de santidad. Quinto imperativo y último, está en el versículo número 15. Sino así como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, entonces ahora, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice que Pedro no dice, ustedes pueden ser santos en algunos lugares. Pedro no dice, usted puede ser santo en este lugar. Pedro no dice, usted puede llegar a ser santo. Pedro no dice, no, usted que forma parte de la última generación, no se preocupe, duérmase allí tranquilo, como decimos en Venezuela. Duérmase en los laureles, tranquilo, no hay ningún problema. No tenga la doble porción del Espíritu Santo, no. Él dice, sé santo. Es un imperativo, es una realidad, no existe cabida para la acción. Y eso tiene varias razones. Vuelvo a repetírselas. ¿Por qué? Porque Dios, quien me llama, es santo, porque la santidad es algo real en la vida de un hijo de Dios, en todo lo que Él ha entregado a su vida y el Señor, y dice ser su hijo, porque Pedro escribe, porque escrito está en el versículo 16, es santo porque yo soy santo. Y fíjense que en la Biblia, como les decía hace un momento, hay muchas cosas que Dios llama santo, pero usted y yo tenemos la capacidad de razonar y de allí tomar decisiones correctas. Usted decide pecar, usted decide vivir separado del Señor, usted decide vivir en santidad, usted decide un día caer de rodillas y decirle al Señor, Señor, voy a ponerle un ejemplo sencillo, ahora en adelante voy a tender mi cama. Usted mire, sencillo, voy a tender mi cama porque yo entiendo que tú me enseñaste a mí que cuando resucitaste arreglaste todo donde estabas allí. Eso está diciendo que yo quiero aceptar la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué en cuanto a la alimentación? ¿Qué en cuanto a mi vivencia diaria? ¿Qué en cuanto a mi relación con el mundo? ¿Qué en cuanto a mi experiencia cristiana? Consejo sobre mayordomía, la página 313. Dice, no podremos avanzar en la experiencia cristiana mientras no pongamos a un lado todo lo que nos separa de Dios. Repito esta cita, hermano querido. Consejo sobre mayordomía,
Perdón, consejo para los maestros, corrido, perdón. Consejo para los maestros, 303, el párrafo 1. Dice, no podremos avanzar en la experiencia cristiana mientras no pongamos a un lado todo lo que nos separe de Dios. Yo siempre he dicho que Dios un día, yo le dije, Señor, yo quiero predicar. Yo no me voy a predicar. Y el Señor dijo, tú quieres predicar, está bien. Entonces hay que quitar algunas cosas, Señor. Dani, hay que quitar algunas cosas de tu vida. Hoy en día, yo siempre ando con una maleta. Una maleta que a veces digo, Señor, ¿cuándo me la vas a cambiar? Porque ya está un poquito como que deteriorada, Padre Celestial. Y el Señor entonces ha ido quitando y sigue quitando y sigue quitando. Yo no sé qué día el Señor me dice, bueno, ahora te toca Bolivia, bueno, ahora te toca República Dominicana, bueno, ahora te toca ir para allá. Yo no sé, hermano querido, pero lo que les quiero hacer ver es que si yo no separo las cosas del mundo de mi vida, si yo no separo esas realidades, si yo no caigo crucificado en la cruz y le digo al Señor Jesús, Señor, yo ya no puedo con esto, ayúdame tú, yo quiero morir para que tú vivas, jamás voy a tener una experiencia de santidad. Discurso maestro de Jesucristo, para ir terminando ya la última cita, la página 78, el párrafo 5.5, como usted lo quiera ver, dice, si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Cuando hacemos cualquier reserva, escuche, cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás puede entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que si puede oscurecer nuestra visión para que el ojo de la fe no vea a Dios, no tendremos protección contra el pecado. La santidad abre nuestros ojos. La consagración abre nuestros ojos. La fidelidad a Dios abre nuestros ojos. Le pregunto, ¿cómo está viviendo usted delante del Señor? ¿Todavía podemos pensar que la santidad es una opción? Sí, es una opción. Sí, quizás yo puedo vivir el año que viene en santidad. No, santidad no es una opción. Es una realidad que el pueblo de Dios tiene que vivir hoy. Termino con esto, preciado hermano. Hace tiempo leí la historia de un señor llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, según la historia, es uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes de la historia de Estados Unidos durante el siglo XVIII. Durante toda su vida, dice la historia, que Jonathan Edwards mantuvo su hábito, dice la historia de este hombre, dice que mantuvo su hábito de levantarse a las 4 de la mañana y estudiar la Biblia, escuche esto, y estudiar la Biblia por 13 horas al día. 13 horas al día estudiando la Biblia. Y a veces nosotros abrimos la Biblia, no sé si a usted le pasa, ¿no? Pero uno abre la Biblia y de repente cae en sueño. Pero usted lo suelta y agarra el celular a recibir todo del enemigo. Pero cuando vamos a ver la palabra del Señor, como que, bueno, cuesta. Pero Jonathan Edwards dice la historia que él se paraba a las 4 de la mañana y pasaba 13 horas al día leyendo la Biblia. No sé cómo lo hacía. Imagino que cargaba su Biblia para arriba y para abajo y cuando podía leía, estaba leyendo. Hoy en día tenemos dispositivos electrónicos que nos permitirían estar escuchando la palabra de Dios todo el día, pero es un asunto de cada quien. Entonces, dice la historia que Jonathan Edwards un día escribió lo siguiente, y aquí quiero centrarme. Dice, cuando veo dentro de mi corazón, decía Jonathan Edwards, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo, decía él, que la misma muerte, decía él. Ahora, ¿usted cómo se percibe cuando se ve dentro del corazón? ¿Cómo nos percibimos? Porque si yo me miro a la luz de Cristo Jesús, y miro a la luz de su gracia, digo, Señor, necesito de ti. Necesito un cambio de vida, necesito un cambio de corazón. Edward decía, cuando oro peco. Y yo decía, ¿Cómo cuando oramos pecamos? Recuerda lo que dice Santiago. Santiago 4.3. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Nuestras oraciones a veces se tornan, Señor, dame, yo necesito, Señor. Pero el día que nosotros nos arrodillemos y decimos, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, llévame a ser, utilízame para gloria y honra de tu nombre, llévame a ser un instrumento vivo, creo que muchas cosas empezarán a cambiar. O Jonathan Edwards decía, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, decía él, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Si mi yo no ha muerto, apreciado hermano, si mi yo no ha muerto, si mi yo vive, ¿quién vive en mí? Y mis lágrimas, decía Jonathan Edwards, necesitan lavarse en la sangre de Cristo Jesús. Porque a veces quizás necesitamos que el Señor parta, quiebre nuestro corazón, quiebre nuestra vida para vivir
correctamente conforme a su voluntad. Él lo entendía, él lo entendía. Lo entendemos usted y yo. Ahora entendemos que la santidad no es una opción. Ahora entendemos que es una realidad plena y completa en la vida de Dios. Y al final, apreciados hermanos, cada quien decide. Cada quien decide. Usted decide. Ojalá podamos decir como José. Si quieren, vamos a orar. Señor eterno, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Señor, yo estoy seguro que todos los hermanos que están aquí, los que luego quizás verán los videos, pero los que están aquí hoy, Padre Celestial, yo estoy seguro, Padre Celestial, que hoy estamos decidiendo, Padre, queremos vivir en esa santidad que tú exiges a tu pueblo. Señor, ayúdanos a vivir en esta experiencia. Los momentos son difíciles, los momentos de la historia de este planeta son difíciles y exigen de nosotros una entrega completa, una vida completamente cimentada en tu palabra. Necesitamos vivir en santidad. Ayúdanos. Es una experiencia necesaria para este tiempo. Gracias. Gracias por alcanzarnos. Gracias por darnos la oportunidad de entender tu palabra y escuchar este llamado, Señor, a nuestra vida. Te pido que puedas bendecir a mis hermanos donde estén. Europa, Islas del Caribe, Norteamérica, Suramérica, no sé dónde puedan estar, Señor. Pero allá llega y bendícelos y que ellos puedan vivir en esta experiencia, que podamos vivir en esta experiencia que tú pides para tu pueblo hoy. Capacítanos, prepáranos y fortalécenos todos los días en ti, Señor. Queremos verte venir en las nubes de los cielos. Queremos estar contigo por toda la eternidad. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.